Busque un nuevo puesto, muévase. No me importa si Jonathan y Mar, no me importa. Muévanse los dos y siéntanse juntos. Si quieren, pero muévanse. Porque esta noche es noche de cambio. Bendito sea el Señor. Noche de cambio. Siéntese adelante, siéntese adelante. Siéntese adelante. Noche de cambio. Danaya, Bendito sea el Danaya. Señor. Quítate con la... Aleluya. Y expresar en la Biblia. La palabra de Dios, hermano, en esta hora está en el libro de Juan. Y el libro de Juan forma parte de los evangelios. Y este mismo libro es escrito por este mismo autor, Juan, apóstol de Jesucristo y conocido como el discípulo amado. Amén. Yo le voy a pedir a Sariel que pase al primer banco. Pasa, Sariel, al primer banco. Juan era conocido como el discípulo amado. Y en el libro de Juan, específicamente en este versículo, se refiere como el tercer milagro que hizo Jesús. Así que vamos a hablar acerca del paralítico de Betesda. Vamos al versículo 1. Los que no tengan Biblia, péguense con el que está al lado. Y dice el versículo 1 del capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sabe? Los judíos por tradición hacían muchas fiestas. 7 fiestas eran importantes dentro del pueblo de Dios, pero de esas 7, 3 eran muy renombradas. ¿Cuál de las 3? Podemos decir que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. El propósito de Dios, hermano, para que el pueblo celebrara esta fiesta era uno. ¿Cuál? Que el pueblo se presentara delante de Dios no con manos vacías, sino con manos llenas. Él le había dado al pueblo. Si hablamos de la fiesta de la cosecha, el primer fruto era para Dios. O sea que ya el pueblo venía con manos ¿qué? Llenas. Así que el propósito de esta fiesta que los judíos celebraban era porque el pueblo tenía que presentarse delante de Dios con sus manos llenas, no con sus manos vacías. Dile al hermano que está a tu lado, no te presentes a Dios con manos vacías. ¿Sabes? Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que provee físicamente porque te da salud cuando tú lo necesitas. Dios es un Dios que provee materialmente porque te abre puertas y te bendice para que tú bendigas. Bendito sea el Señor. Pero Dios es un Dios, hermano, que espiritualmente te provee. A mí la palabra de Dios me enseña que Dios cumplirá su propósito en mí. Y si yo creo que Dios cumple su propósito en mí, tú tienes que creer, iglesia, a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que entender que la Biblia dice que antes que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos escogió. Ya Dios sabía aquel tiempo que tú ibas a nacer, cómo te iban a poner. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No ocurre nada, hermano, por casualidad. Todo lo que ocurre, ocurre por causa de Dios. Ocurre con un propósito. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo no sé por las que tú estás pasando en estos días, pero yo quiero decirte que hay un propósito en todo eso. Yo quiero decirte que le pidas a Dios: Señor, no me quites las pruebas, ayúdame en medio de las pruebas, ayúdame, porque en medio de las pruebas, cuando tú las pasas, ¿sabes qué? Tú creces un poquito más. Tú entiendes que hay un propósito, entiendes que Dios está tratando con tu vida, bendito sea el Señor. Así que el propósito, hermano, es que Dios es un Dios que provee en cualquiera de las 3 áreas, pero provee para que el pueblo le dé. Dios te da, tú le das. Si Dios pone dones, es para que tú lo uses. Si Dios pone ministerio, es para que tú lo uses. Y cuando tú lo usas, ¿sabes lo que hace Dios? Dios te lo multiplica, bendito sea el Señor. Pero tienes que entender que tú tienes un propósito en esta tierra. Estamos en el 2010. Estamos en el 2010, hermano. ¿Sabes tú qué? Miraba yo la foto que Ángel me enseñó ayer acerca de lo que había pasado en Guatemala, ¿verdad? Era Guatemala. Acerca de este hoyo, 2, 3 casas se fueron para abajo.
¿Cuántas cosas no están pasando? Pero a Dios le ha placido, ¿sabes qué, iglesia? Que para estos tiempos, para este mes de junio, para este día de hoy, para este siglo XXI, tú estés aquí en esta tierra con un propósito. ¿Entiendes eso? Esa es una razón, ¿sabes qué? Para estar de fiesta constantemente delante del Señor. Seguimos. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, y el cual tiene 5 pórticos. El estanque Betesda tenía 5 pórticos. Y este estanque tenía una característica muy especial. No era un estanque redondo, no era un estanque muy pequeño, sino que la Biblia me enseña que era un estanque rectangular. O sea, que me deja por sentado que para la situación que se usaba este estanque, que lo vamos a ver en el próximo versículo, se necesitaba, por las características de la historia, que este estanque fuera un estanque grande. Número 2, en este estanque tenía 5 pórticos. 5 pórticos son 5 entradas, son 5 puertas, son 5 columnas. Y número 5, quiero decirte que es número de ministerio. 5 son los ministerios que Dios pone en la iglesia: apóstol, evangelismo, profeta, pastor y maestro. Y este estanque tenía 5 ¿qué? Pórticos, que equivalen a 5 puertas. Pero aún más, este estanque, déjame decirte, que no se nutría de agua de la que llovía cuando lloviera, sino que este estanque, fíjate bien, tenía un manantial que constantemente fluía agua limpia. Su agua era fresca, su agua no tenía allí suciedad ninguna. Yo no creo que ese estanque haya estado en el tiempo de las piscinas azulitas con azulejito. No. Yo creo que haya sido de una piedra oscura, pero yo sí creo que el agua haya sido limpia, bendito sea el Señor. Porque constantemente este manantial fluía, bendito sea el Señor, y facilitaba el agua a ese estanque. ¿Sabes? Cuando un estanque se nutre nada más, número 1, de cuando llueva a cuando llueva, se corren varios riesgos. Número 1, se coge mojo. Número 2, el agua está sucia. Mira, hay guajacón en el agua, porque es un agua vieja. Es un agua que no va a servir para nada. Pero no era la característica de este estanque. Este estanque dice que se nutría con un manantial de abajo. En el 1888, ¿sabes? Fabricando la iglesia de Santa Ana, este estanque fue descubierto. Por eso me acordaba mucho de este descubrimiento. Algo peculiar pasó. Cuando fueron excavando, sentían los excavadores mucho ruido. ¿Sabes por qué? Porque una de los manantiales que estaban muy por debajo salió, y cuando salió, dice que salió mucha agua a presión. Han pasado muchos siglos, han pasado mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Sigue habiendo el mismo manantial. Sigue habiendo el mismo manantial. Seguimos. ¿Cuántos están en la palabra de Dios? Amén. El significado de este estanque, que su nombre es Betesda en hebreo, ¿sabes cómo se llama? Casa de gracia. Casa de gracia. Gracia, hermano, es uno de los 7 espíritus de Jehová. El espíritu de gracia. Nosotros podemos entender que la palabra dice: por gracia soy salvo, y por gracia es el Espíritu y Dios te ha escogido. Pero una cosa es eso, y va muy similar a que tú tienes fe, y otra cosa es tener el don de fe. Todos tenemos la gracia de Jesucristo, porque Dios nos escogió. Pero el Espíritu de gracia, ¿sabes cuál es? Es el que va, hermano, delante de ti. Es el que estuvo en Daniel. Es el que estuvo en José. Bendito sea el Señor. Es el que estuvo, hermano, allí en Ruth. Es el que estuvo, ¿sabe aquí? En Esther. Que haciendo cosas que quizás parecían locura, cuando llegaban delante de la gente, solo la gracia que Dios había puesto en ellos hizo que el cetro del rey se extendiera y le dijese: ¿qué quieres, reina Esther? Para estos días, muchos están buscando otros favores.